Con el inicio de un diálogo nacional se abre un nuevo capítulo de nuestra historia, cuando han pasado muchas cosas en los últimos 8 años, en que pareciera que en Honduras se necesita hacer un pacto social como para que la familia hondureña se reencuentre y pueda reconciliarse, que no es lo mismo decir que necesitamos un diálogo para que todo vuelva a ser lo mismo, porque eso sería quedar en un punto muerto. El dilema es el mismo, eso sí, que hace 9 años, cuando un líder político lanzó su proyecto, enmarcado en el socialismo del siglo XXI, que pregona que hay que cambiar el obsoleto Estado hondureño, para lo cual se requiere de una Asamblea Nacional Constituyente para refundar a Honduras, entendiéndose esto con mayor claridad que lo pretendido por el expresidente Manuel Zelaya es volvernos un Estado socialista. En el diálogo se van a ventilar cosas como estas. Se hablará por parte de los agentes del Partido Libre de convocar a una constituyente para diseñar un nuevo modelo de país y no propiamente para mejorar la convivencia, porque lo más difícil, por no decir imposible, es lograr una convivencia pacífica en un Estado socialista. Las pruebas están a la vista en el mundo entero, con lo que sucede actualmente en Venezuela y mucho antes con la experiencia cubana. Lo interesante es que en el marco del diálogo nacional se podrán escuchar muchas ideas de los diferentes sectores, algunas poco serias, incluso ideas atarantadas, pero también ideas serias y coherentes de sectores pensantes y de organizaciones donde la base de todo es la reflexión, como las iglesias. Como todo es producto de las pasadas elecciones generales, el tema político y el electoral pueden acaparar los mayores espacios de discusión, pero a nuestro entender, los conflictos políticos son apenas una parte del problema, porque el diálogo debe servir de escenario para que los sectores productivos y empresariales le expongan al gobierno las dificultades que atraviesan por el agobio que crea el aspecto tributario fiscal. Si el diálogo se centrara solo en el tema político electoral, como único tema, nos quedaremos como hemos estado desde hace 40 o 50 años, embrocados en el aspecto político, mientras seguimos apabullados por la pobreza en que se mantiene Honduras por el pobre nivel de crecimiento económico. Entonces, la primera incógnita que debe plantearse en el marco del diálogo nacional, partiendo de los orígenes de la angustiante pobreza que predomina en muchas áreas de nuestra nación. ¿Cómo es posible que teniendo nuestro país tantos recursos naturales, agua en abundancia, bosques inmensos, espacios marítimos suficientes donde hay mucha riqueza y bastante territorio, sigamos en un estado lamentable de atraso? Si al diálogo nacional se llega solo a buscar una salida a la crisis política, es porque habría que reconocer que los hondureños nacimos para embarcarnos solo en 2 asuntos, en 2 cosas, política y fútbol. El problema político es importante, pero no es lo que debe ocupar todo el tiempo de las discusiones en el marco del diálogo nacional. Si se logra un consenso, el consenso debe establecerse en forma abierta para abordar el problema político, pero con mayor urgencia, el económico y social, que son los 2 aspectos de mayor tonelaje frente al político. En el diálogo nacional deben tratarse los asuntos económicos y social por partida doble. El aspecto político en este momento es más de ideología, que está muy marcado por una enajenación mental transitoria, mientras que lo económico y lo social van mucho más lejos y ocupan más tiempo, demasiado tiempo diríamos nosotros, para encontrar las soluciones. Porque se trata del hambre que padecen miles de hondureños, se trata de la necesidad de educación para la infancia y la juventud, se trata de la generación de empleos y de mejorar las condiciones de atención de salud que sigue siendo precaria, insuficiente y deficiente. Estos son los grandes rasgos que deben ventilarse en el marco del diálogo nacional. Si lo que se pretende es crear un gran marco para definir prioridades de país para la felicidad de la población hondureña. Pero hablar de un diálogo donde lo que se está proponiendo de entrada es un borrador constitucional para darle paso a una constituyente, eso es una terrible aberración. La Constitución no es la culpable de los errores políticos de los actores. Más bien, si algo hay que admirarle a nuestro texto constitucional, es que establece todo lo necesario
para que los gobernantes en todo este tiempo hubieran creado las condiciones para volvernos un país desarrollado. El sector que considere que una constituyente de un solo plumazo haremos de Honduras un país feliz, peca por el error y peca por la ingenuidad. La Constitución no tiene ningún silencio, por el contrario, lo dice todo en materia de crear las condiciones de felicidad para nuestra nación, para nuestros habitantes. El problema ha sido de los mandatarios que hemos tenido, que no han sido verdaderos gobernantes, sino administradores que han trabajado para su beneficio político y de sus camarillas, porque el resto de la nación es otro cantar. El diálogo nacional no es algo como para volver a empezar, porque eso equivale a un empate, es decir, dejar todo como estaba antes. Quien preside este diálogo no debe cometer el inmenso error de creer que lo más grave en Honduras son los problemas de los problemas, es el político. El problema político es apenas una parte. Sí, señores, una parte. El diálogo nacional debe abrir el capítulo que han estado esperando la inmensa mayoría de los hondureños, que es resolver los problemas económicos y sociales. Quien se atreva a enfrentar los hechos de gobierno merece la admiración de todos. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 21 de diciembre del 2017. Buenas noches.